tomar contacto con el doctor Carlos Silva desde la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALSEC, que tiene la amabilidad, el tiempo y la predisposición de charlar con nosotros vía Zoom. Doctor, es un placer recibirlo. Bienvenido a la tarde del 13. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, cuéntenos, hoy es un día muy especial en esto de la lucha contra este flagelo que es el cáncer de pulmón. Los que tenemos familiares que fallecieron a causa de esto, sabemos de qué se trata, y la ALSEC que viene trabajando desde hace mucho tiempo justamente en la prevención, pero también en contar las situaciones que se generan a partir de este diagnóstico. Bueno, lo más importante de todo es considerar que este es el día en que se conmemora el Día del Cáncer de Pulmón, pero que en realidad el Día del Cáncer de Pulmón y el Día del Cáncer en general debería ser todos los cánceres, ¿no? O sea, todos los días quise decir, es decir, que esto debería ser una campaña continua. Uh-huh. Y porque tenemos que hablar de cáncer, es muy importante, sobre todo por el mito de que todos los pacientes con cáncer se van a morir. Eso no es así, la mitad de los pacientes con cáncer se pueden curar. Y por supuesto, cuanto más temprano, en la medida que evitemos los factores que favorecen la aparición del cáncer, o cuanto más temprano hagamos el diagnóstico, va a morir menos gente de cáncer. En el caso del cáncer de pulmón, hay aproximadamente 12.000 casos nuevos por año en Argentina, y el 85% de los casos están ligados al hábito de fumar. Uh-huh. Así que la prevención primaria es evitar el hábito de fumar, o de estar fumando, tratar de dejar de fumar, porque dejar de fumar ya hace que a los 15 años un fumador iguale el riesgo de tener cáncer de pulmón de la población general. Con lo cual es la primera medida de prevención. ¿Cuánto favoreció aquella posibilidad que tuvimos de que a partir de este conocimiento del daño que generaba el fumar empezaran a desaparecer todas las publicidades? Recuerdo en el deporte, en la Fórmula 1 fundamentalmente, las tabacaleras tuvieron que empezar a dejar primero de utilizar la marca, después el logo, ya con el tiempo no se puede publicitar. ¿Esto benefició, mejoró de alguna manera los porcentajes de gente dejando de fumar o no ingresando en el hábito al tabaquismo? A ver, en países donde se comenzó hace muchos años, hace más de 30 años, como Estados Unidos, esta tendencia se comienza a ver. Menos gente muere de cáncer de pulmón y menos gente adquiere el hábito de fumar, y como usted sabe, si ha viajado a Estados Unidos, verá que es muy difícil encontrar un sitio donde poder fumar. Claro. Y en realidad uno recién ve los resultados de este tipo de campañas en 20 o 30 años, porque es el tiempo que tarda en producirse la aparición del tumor cuando está expuesto a estos carcinógenos. O sea que por eso en realidad se considera un grupo de riesgo aquella población que ha fumado un promedio de un atado por día. Nosotros llamamos 30 pacos o 30 atados al año, pero eso en realidad quiere decir un atado por día durante 30 años seguidos. Y como generalmente se empezaba a fumar en la adolescencia, se alcanza muy rápido los 30 años, más rápido de lo que uno quisiera. A los 45 años uno ya alcanzó los 30 años, y de fumar pesado a los 50 aproximadamente. Por eso es la población de alto riesgo que se controla es arriba de los 50 años, en particular entre los 60 y los 74. ¿Hay algún otro dato a tener en cuenta, más allá del cigarrillo, que pueda provocar justamente el cáncer de pulmón? ¿Hay una cuestión genética, hereditaria? ¿Hay otros temas a tener en cuenta? Para empezar, como dijimos, el 85% está relacionado con el hábito de fumar. Eso quiere decir que un 15% no. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad no es el hecho propiamente del cigarrillo, sino que es la combustión. Es decir, la combustión del papel que envuelve al cigarrillo y del filtro y del tabaco produce agentes hidrocarburos, digamos, que son carcinógenos. Entonces, cualquier otra cosa que los produzca también potencialmente pueden producir cáncer de pulmón. Por ejemplo, el caso de cocinar con leña, pero no cocinar con leña hacer un asado el fin de semana, sino me refiero a poblaciones que cocinan todos los días con leña en lugares cerrados y con poca ventilación, es decir, que aspiran casi permanentemente el humo de leña. También se ve en la actividad fabril, cuando hay mucha contaminación dentro de la actividad fabril y no está bien ventilado el lugar, no están controlados los niveles de agentes carcinógenos, y también en la contaminación ambiental. No es lo mismo vivir en Tokio o en México DF o en Buenos Aires que vivir en el campo. Siempre apuntalamos desde la provincia de San Juan de tener un cielo tan diáfano, tan lindo en la zona de Barrial, por ejemplo, donde prácticamente se pueden tocar las estrellas. Ojalá todo el mundo tuviese esas posibilidades, ¿no? Ojalá entendieran que el smog
termina generando también esta situación bastante compleja. Estamos en contacto con el doctor Carlos Silva, que es coordinador médico del área psicosocial del ALSEC y que nos está contando y brindando información al respecto. Le cuento un dato, doctor, se lo cuento a nuestros televidentes también. Mi papá fumaba mucho. Un día dejó de fumar. Le dijeron los médicos que estaba bien en ese proceso y que tenía 15 años más o menos para empezar a limpiar sus pulmones. Estuvo más de 30 sin fumar y murió de cáncer de pulmón. Bueno. Una cosa increíble, pero real. Me tocó vivirlo de cerca, por eso lo comparto también como testimonio basado justamente en lo que usted nos cuenta. A ver, ¿qué es lo más importante? Por supuesto que, como en toda estadística referida a lo biológico, es una ciencia de probabilidades, así que puede haber el caso que escape. Eso es de cualquier estadística, pero la realidad es que cuando uno dice 15 años habla de un promedio. Por supuesto que hay pacientes que es más tiempo y hay pacientes que va a ser menos tiempo. Respecto al tema justamente de la predisposición, puede haber dos individuos que fumen la misma cantidad, uno desarrolla cáncer de pulmón y el otro no. Existe sin duda una predisposición genética. Por eso es muy importante tener en cuenta que si uno tiene antecedentes, como en el caso suyo, ¿usted fuma? No, además hay otro dato. Cuando yo tenía 17... hice un trato con mi padre, que él dejaba de fumar si yo no fumaba nunca. Los dos cumplimos la palabra empeñada, yo no fumé nunca, pero bueno, obviamente con este antecedente genético, imagino que tendré que hacer los estudios prudentes y necesarios para evitar esto. No. En realidad tu padre te salvó la vida, porque la realidad es que si siendo hijo de un padre que tuvo cáncer de pulmón y era tabaquista, si hubiese fumado, tu riesgo de contraer cáncer de pulmón era 1 en 4, lo cual era un montón. Bien. Pero no habiendo fumado, ese riesgo tuyo pasa a ser el de la población general. O sea que en realidad es muy importante dejar eso bien consignado, porque entonces uno dice, bueno, yo me tengo que cuidar más que nadie de no fumar. Claro. Porque en realidad puedo tener una cierta predisposición genética. No se hereda el cáncer, se hereda la predisposición. Bien. Si uno a esa predisposición no la presiona, digamos, sometiéndose a la exposición a un agente carcinógeno, no surge. Doctor, realmente es un placer poder charlar con usted y que nos pueda desasnar de todos estos temas. Hay algo muy importante y quiero compartirlo y además consultarle. ¿Tenemos miedo todavía a pronunciar la palabra cáncer por lo que deja en las personas que lo padecen en el entorno familiar? Necesitamos profundizar en la experiencia y en la sabiduría de manejar los temas con mayor profundidad y sin miedo. Sí, necesitamos hablar de cáncer. Hablemos de cáncer, es muy importante porque en realidad la mitad de los pacientes con cáncer se van a curar. El miedo solo nos aleja de los controles, porque uno dice, bueno, ya igual si me tiene que tocar, me va a tocar. Y estamos hablando de una enfermedad muy prevalente. 1 de cada 3 personas va a tener cáncer en algún momento de su vida, y en la medida que la población envejezca, esto va a ser mucho más frecuente. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, debemos hablar de cáncer, y en esto es muy importante las campañas de información pública y la información para la salud que podemos brindar las ONG, pero además esta tarea que vos estás realizando en este momento y que ustedes los periodistas realizan en este momento, convocando a entender cómo es la enfermedad, entender que tiene tratamiento, entender que tiene posibilidad de curación, es muy importante. Le agradezco.